Entonces, un método típico para obtener los modelos simplificados de un proceso es el método de la curva de reacción. Este método básicamente consiste en aplicar un escalón al proceso cuando el proceso es estable, en lazo abierto. Y la idea es que a partir de los datos que tomemos a la salida del modelo podamos obtener un modelo simplificado de este sistema. Entonces, pues, tenemos varias alternativas para hacerlo. Algunos métodos, por ejemplo, podemos plantearlo desde este enfoque. Si nosotros tenemos esta curva de reacción, aplicamos un proceso, aplicamos un escalón, y a la salida obtenemos esta forma de S. Nosotros con el punto de inflexión, un método podemos llamarlo método 1, punto de inflexión, que es la máxima derivada que se tiene aquí. Podemos aplicar aquí una tangente y obtener estos parámetros, ¿no? L, parámetro T, acá donde se estabiliza acá. Entonces obteníamos la ganancia acá como el diferencial de salida sobre el diferencial de entrada. Salida sobre la entrada. Y a partir de este punto de inflexión obteníamos los otros parámetros de nuestra planta, de nuestro proceso. Y esto al final lo representábamos por medio de una función de primer orden, completarlo. Con ese modelo correctando podíamos usar diferentes técnicas de sintonización para obtener un controlador con base a ese modelo reducido. Sin embargo, obtener ese punto de inflexión es complicado. En MATLAB lo que uno puede hacer es usar esta función polyfit y definir un modelo de, por ejemplo, de tercer orden o mayor. O superior. A ese polinomio vamos a llamar y de t. Ese polinomio y de t, de tercer orden o superior, calculamos la segunda derivada. Y ahí obtenemos el punto para obtener el punto de inflexión. Entonces, primero el experimento, obtener los datos A, B, usar el polinomio polyfit, C, calcular esta segunda derivada para obtener el punto de inflexión, D, obtener la ecuación tangente. La que es tangente pues en el punto de inflexión, ¿no? Y ya al final pues calcular los parámetros, calcular K y los otros T y L a partir del punto de inflexión. Pero existe un método 2 no sé, como método de Smith. Y este método de Smith lo que hace es tomar dos puntos
aquí 2 puntos. Uno al 66.2% del valor final y el otro el 28.3% del valor final. Con esos dos valores, tomando estos dos tiempos, T1 y T2, se obtienen los parámetros que queremos en el proceso, que son T y L. ¿Y por qué estos dos valores? Cuando nosotros tenemos un proceso, vamos a aquí. Si nosotros tenemos un proceso en el cual la función de transferencia de la salida con respecto a la entrada es esto. Si nosotros vamos a pasar esto al tiempo, la inversa. Vamos a calcular la inversa, tendríamos LS más 1 multiplica a Y igual a K multiplica a U. Multiplicar por S es derivar. Pero tengamos en cuenta que aquí tendremos, para una entrada de escalón, U de S es igual a 1 sobre S. O sea que realmente nosotros tendríamos que Y de S va a ser todo esto, K de S más 1 por U de S por L a menos S. Entonces, esto yo podría hacerlo aquí en fracciones parciales, calcular la inversa y después retrasar todo un valor L. Si calculáramos la inversa de todo ese sistema, expandiendo esto en fracciones parciales, estos dos términos, tendríamos algo de este tipo. K por 1 menos la exponencial menos T sobre tau pero sin retardo, ¿no? Sin retardo. Bueno, multiplicado de t mayor que 0, desde t mayor igual que 0, se multiplica por el escalón. El escalón en general se denota así. 1t, para indicar que es desde t igual o mayor que 0. Con retardo, el sistema se convierte en esto. K, donde esté t, vamos a tener un desplazamiento. Este desplazamiento va a estar dado de esta forma. En vez de t, lo que voy a tener realmente es t menos l. Y aquí también voy a tener un escalón, pero desplazado. Y esto va a ser la salida de mi sistema. Entonces se toman dos puntos. Estos dos puntos T1 y T2. Se toman dos puntos. Vemos que con el método de Smith es una forma fácil de tener estos parámetros K, T y L. El punto T1 se define como el retardo más un tercio de la constante de tiempo. Ese es el punto 1. Y el punto 2
se define como el retardo más la constante de tiempo. Vemos que si nosotros en esta fórmula general aquí evaluamos en el punto 1, T1, en el instante 1, tendríamos esto aquí, K1 menos E a la menos T, pero T es todo esto, L más un tercio de T menos L sobre T 1 multiplica T, que el tiempo es este, L más un tercio de T menos L. Las L se cancelan. Y cuando evaluamos aquí, pues bueno, aquí T se cancela con esto y me queda Euler a la menos un tercio. O sea que aquí tendría K por Euler a la menos un tercio. Por 1. Y este valor que vamos a tener aquí al final va a ser 0,23. 28,3. Aquí es donde sale el 28,3% de todo esto. Por K. Teniendo en cuenta que esto es 1, ¿no? Es 1. Me ocurre para Y, y ahí es donde sale el criterio, que es el 28,3%. Cuando evaluamos en T2, que sería en este tiempo, tendríamos, en vez de T menos L, T va a ser L más T menos L. Estoy sustituyendo en esta fórmula original, estoy sustituyendo el T1 y el T2 allí. T más L más T menos L. Y esto va a ser como tener aquí, vamos a sobre T, L y L se cancela, T sobre T se cancela, y pues al final me queda acá por 1 menos E a la menos 1. Esto es 1. Y al final tenemos que aquí tendremos el tau, que es 0,638. 32, perdón. De esa manera lo que estamos indicando es esto. Si yo tengo este proceso acá, si yo tengo este valor final, por ejemplo, esto se establece en 25, de 0 a 25. Exactamente, estos dos datos, T1 y T2, yo los puedo tener T1 y T2 mirando a partir de la gráfica que el 63,2% de 25, que es el valor final, allí ubico mi cursor y obtengo T2. Y en el 28,3% del valor final, allí con mi cursor y obtengo T1, que son dos datos que necesito allí. Entonces tendremos que calcular ambos porcentajes, 6,63,2% de 25, 15,8. Entonces yo voy con mi cursor y busco aquí que esto esté en 15,8.
y así calculo el tiempo. Y aquí le saco 25, el 28.3%. Entonces, cuando esto esté aquí en 7.075, aquí sería el T1 y T2. Porque obteniendo T1 y T2 voy a obtener los parámetros de mi sistema. ¿Por qué? Porque yo tengo ese T1, hemos dicho que era L más un tercio de T, y T2 es L más T. Si nosotros restamos T2 menos T1, ¿qué obtenemos? T2 menos T1, vamos a obtener L más T menos L más un tercio de T. Se cancelan, retardo. Es que me va a quedar 2 tercios de T. ¿Por qué me sirve esto? Porque aquí ya yo puedo tener la constante de tiempo del sistema. T va a ser 3 medios de T2 menos T1. Y pues L, que es el retardo, yo puedo tenerlo de cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo, de esta. Simplemente si tengo T2, yo despejo L va a ser T2 menos T. Como ya yo obtuve primero T con esta ecuación, teniendo en cuenta T2 y T1, después obtengo L el retardo, teniendo en cuenta T2. Entonces lo que buscamos con este método es obtener estos dos tiempos, T1 y T2. Y con esos dos tiempos que lo podemos obtener con un cursor, con el cursor, ahí nos vamos desplazando, o si tenemos los datos, buscamos en los datos que tenemos dónde está 15.8, en qué tiempo está, y después buscamos dónde está 7.075, en qué tiempo está esa salida, y ya teniendo esos dos datos, T1 y T2, obtenemos T y L. Y por la constante, valor final, recordemos que el valor final va a definir este parámetro acá, la ganancia del sistema, que va a ser la salida, el valor final, la diferencia entre la salida. Porque esto no necesariamente inicia en 0, puede iniciar en 100. Aquí, por ejemplo, puede subir hasta 125. Es un ejemplo. Entonces, el diferencial de la salida con respecto al diferencial de la entrada, en caso de que yo no aplique un escalón unitario, porque puedo aplicar, no sé, una abertura de válvula del 20% al 50%. Entonces, ese sería mi delta de U. Y así obtendría la ganancia del sistema y al final tengo mi modelo.